De todas las especies humanas que han caminado sobre la Tierra, quizás sean los neandertales los que más fascinan a la gente, no solo por su similitud con nosotros, sino también por la estrecha relación evolutiva que compartimos. A menudo se les denomina nuestra especie hermana, una etiqueta que destaca tanto nuestras diferencias como las numerosas similitudes que tenemos con ellos, desde la anatomía hasta el comportamiento. Su impacto en nuestra genética moderna es un testimonio de esta conexión. Incluso hoy, alrededor del 1 al 2% del ADN de las poblaciones no africanas corresponde a genes heredados de los neandertales debido al mestizaje que ocurrió en el pasado. Este descubrimiento, realizado gracias a los avances en la secuenciación del ADN, revolucionó nuestra comprensión de la historia humana, proporcionando evidencia directa de interacciones entre estas dos especies hace decenas de miles de años. Se cree que los neandertales habitaron regiones de Europa y Asia Occidental durante un periodo que abarca aproximadamente entre 400.000 y 40.000 años atrás. Este intervalo de tiempo coincide con algunos de los climas más extremos y desafiantes de la historia de Eurasia, incluyendo glaciaciones que transformaron vastas regiones en paisajes helados y áridos. La época en la que vivieron corresponde mayormente al Paleolítico Medio, un período caracterizado por la fabricación de herramientas líticas avanzadas, conocidas como el Musteriense, que reflejan la adaptabilidad e inteligencia de los neandertales para sobrevivir en entornos hostiles. Adaptaciones físicas y biológicas únicas. Para sobrevivir en estas condiciones adversas, los neandertales desarrollaron adaptaciones anatómicas que los hicieron únicos entre las especies humanas. A simple vista, las diferencias entre los neandertales y los humanos modernos podrían no parecer tan obvias, pero un análisis más detallado revela características fascinantes. Una de las diferencias más notorias es su robustez física. Aunque eran, en promedio, más bajos que los humanos modernos, su constitución era notablemente más fornida. Los machos pesaban alrededor de 83 kilogramos y las hembras cerca de 66 kilogramos, lo que los hacía aproximadamente un 20% más pesados que el Homo sapiens promedio de su época. Esta masa adicional no era grasa, sino músculo, sostenido por un esqueleto extremadamente robusto. Sus huesos eran más densos y gruesos, con una arquitectura diseñada para soportar grandes tensiones. El grosor de sus fémures, la robustez de sus torsos y la amplitud de sus hombros sugieren que los neandertales poseían una fuerza física impresionante, probablemente mayor que la de cualquier humano moderno promedio. Esta fortaleza se reflejaba en su estilo de vida. Practicaban la caza de grandes animales como mamuts, rinocerontes lanudos y caballos salvajes, empleando tácticas peligrosas que requerían enfrentamientos cercanos con sus presas. Fuerza física y habilidades excepcionales. La fortaleza de los neandertales no solo era resultado de su musculatura, sino también de su fisiología hormonal. Algunos estudios sugieren que sus cuerpos podrían haber producido niveles elevados de testosterona, lo que habría contribuido a su musculatura pronunciada y a su capacidad para realizar hazañas físicas extraordinarias. Por ejemplo, se ha calculado que un neandertal promedio podría haber levantado pesos de hasta 200 kilogramos en un press de banca, sin necesidad de entrenamiento, mientras que las hembras podrían haber manejado cerca de 160 kilogramos. Estas cifras son comparables a los niveles de fuerza de los levantadores de pesas élite actuales. Además de su fuerza, los neandertales estaban diseñados para resistir el trauma físico. Estudios de esqueletos fósiles muestran que un alto porcentaje de ellos exhibía lesiones graves, muchas de las cuales habían sanado por completo antes de su muerte. Esto incluye fracturas de huesos, amputaciones y traumas craneales, lo que sugiere que, a pesar de las lesiones sufridas durante la caza o los conflictos interpersonales,
los neandertales eran capaces de sobrevivir y recuperarse gracias a su biología resiliente y posiblemente al cuidado comunitario dentro de sus grupos, capacidades sensoriales y metabólicas. Otro aspecto notable de los neandertales era su capacidad pulmonar. Con un pecho más ancho y pulmones más grandes que los nuestros, podían inhalar y procesar mayores volúmenes de oxígeno. En algunos casos, su capacidad pulmonar alcanzaba hasta los 9 litros de aire, en comparación con los 6 litros promedio de los humanos modernos. Esta adaptación no solo les ayudaba a mantenerse activos en climas fríos, sino que también era crucial para sostener cuerpos musculosos y pesados que demandaban una ingesta energética diaria de entre 4.500 y 6.700 calorías, casi el doble de lo que consume un adulto promedio hoy en día. Su metabolismo acelerado también se reflejaba en sus dietas. Los neandertales eran hipercarnívoros, obteniendo al menos el 70% de sus calorías de la carne. Estudios isotópicos de sus restos óseos han revelado que cazaban presas grandes de forma eficiente, dependiendo menos de plantas o fuentes alternativas de alimento. Manos, herramientas y comportamiento social. Las manos de los neandertales también eran distintas. Aunque no necesariamente más grandes que las nuestras, estaban configuradas para agarrar con gran fuerza. Sus pulgares, más largos y en un ángulo más pronunciado, eran ideales para manejar herramientas pesadas como lanzas y hachas de piedra. Este diseño anatómico compensaba una posible menor destreza en movimientos de precisión en comparación con los Homo sapiens, lo que los llevaba a desarrollar herramientas que maximizaban el uso de fuerza bruta. Más allá de su biología, los neandertales destacaron por sus capacidades cognitivas y sociales. Sus cerebros, aunque estructuralmente diferentes, eran más grandes que los de los humanos modernos, con un promedio de 1.640 centímetros cúbicos en los machos. Estas capacidades cerebrales les permitieron desarrollar estrategias de caza avanzadas, crear herramientas sofisticadas e incluso participar en comportamientos simbólicos como la creación de arte o el enterramiento de sus muertos. Extinción de los neandertales. Teorías y debates. Uno de los grandes enigmas de la prehistoria es la extinción de los neandertales. Aunque sobrevivieron durante cientos de miles de años enfrentando condiciones climáticas extremas y desafiantes, desaparecieron de forma relativamente rápida hace aproximadamente 40.000 años. Este evento coincide con la llegada de los Homo sapiens a Europa, lo que ha llevado a plantear múltiples teorías sobre las causas de su desaparición. Estas teorías no son excluyentes entre sí, y muchas podrían haber actuado de manera conjunta para precipitar su declive. Competencia con Homo sapiens. Una de las explicaciones más aceptadas es la competencia directa e indirecta con los humanos modernos. Los sapiens, que habían evolucionado en África antes de expandirse por el resto del mundo, contaban con ventajas clave que pudieron haber desplazado a los neandertales. Entre ellas destacan tecnología superior. Las herramientas y armas de los sapiens, como las puntas de lanza y los arcos, eran más eficientes que las de los neandertales, lo que les permitía cazar de manera más efectiva y con menor riesgo. Organización social compleja. Los Homo sapiens mostraban una mayor capacidad para trabajar en grupos grandes y coordinar actividades. Esto les daba ventaja en actividades como la caza y la defensa de territorios. Redes de intercambio. A diferencia de los neandertales, cuya interacción se limitaba a pequeños grupos, los sapiens establecían redes de intercambio a larga distancia, lo que facilitaba el acceso a recursos y tecnologías. Cambios climáticos y ecológicos. El periodo de extinción de los neandertales coincidió con fluctuaciones climáticas extremas conocidas como los eventos Heinrich. Estas fluctuaciones provocaron descensos bruscos de temperatura, lo que alteró los ecosistemas y redujo la disponibilidad de recursos, especialmente de grandes presas animales.
Si bien los neandertales eran expertos en adaptarse a climas fríos, estas transformaciones pudieron haber reducido significativamente su capacidad de supervivencia, especialmente al competir con los sapiens por los mismos recursos. Mestizaje y asimilación genética. Otra hipótesis sostiene que los neandertales no se extinguieron del todo, sino que fueron absorbidos genéticamente por los Homo sapiens a través del mestizaje. La evidencia genética moderna muestra que las poblaciones no africanas poseen entre un 1% y un 2% de ADN neandertal. Esto sugiere que, al menos en algunos casos, ambas especies no solo coexistieron, sino que también formaron lazos reproductivos. Sin embargo, la proporción relativamente baja de ADN neandertal en humanos modernos indica que esta hibridación probablemente no fue suficiente para evitar la desaparición cultural y biológica de los neandertales como grupo independiente. Factores biológicos y reproductivos. La biología de los neandertales también podría socarecuar en haber jugado un papel en su extinción. Algunos estudios sugieren que tenían tasas de natalidad más bajas que los sapiens, debido a sus estilos de vida exigentes y al alto costo energético de su metabolismo. Además, sus poblaciones probablemente eran pequeñas y fragmentadas, lo que los hacía más vulnerables a enfermedades y a la endogamia. Legado cultural y biológico de los neandertales. A pesar de su desaparición como especie, los neandertales dejaron una huella duradera en la humanidad moderna. Su ADN no solo influye en características físicas, como el color de la piel o el cabello, sino también en factores médicos. Por ejemplo, se ha identificado que ciertos genes heredados de los neandertales están asociados con respuestas inmunológicas más fuertes, pero también con una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. Culturalmente, los neandertales demostraron comportamientos que trascienden la mera supervivencia. Se han hallado evidencias de que fabricaban adornos con huesos y conchas, y se ha especulado que pudieron haber utilizado pigmentos para decorarse a sí mismos o a sus herramientas. Además, el hecho de que enterraran a sus muertos con cuidado sugiere la existencia de una concepción simbólica o espiritual, un rasgo que hasta hace poco se consideraba exclusivo de los Homo sapiens. El misterio de su mente. Quizás uno de los aspectos más intrigantes de los neandertales sea su capacidad cognitiva. Durante décadas fueron representados como criaturas toscas y primitivas, una percepción influenciada por los primeros hallazgos fósiles y caricaturas culturales. Sin embargo, investigaciones recientes han pintado un cuadro muy diferente. Los neandertales eran estrategas meticulosos, capaces de diseñar herramientas adaptadas a tareas específicas y de coordinar cacerías grupales. Además, su capacidad para sobrevivir en climas extremos indica que poseían un conocimiento profundo de su entorno. Aunque su lenguaje probablemente no era tan complejo como el de los sapiens, existe evidencia de que tenían sistemas de comunicación avanzados suficientes para transmitir información sobre caza, territorios y herramientas. Reevaluación contemporánea de los neandertales. La imagen de los neandertales ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Los avances en genética, arqueología y paleontología han revelado que, lejos de ser simples hombres de las cavernas, los neandertales eran una especie sofisticada con capacidades únicas y una cultura propia. Esta reevaluación no solo ha transformado nuestra comprensión de ellos, sino también de nosotros mismos, al recordarnos que la humanidad es el resultado de una historia compleja de interacción y adaptación. Lecciones de los neandertales para la humanidad moderna. El estudio de los neandertales no es solo un viaje hacia nuestro pasado, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia especie. Su historia nos enseña la importancia de la adaptabilidad, la innovación tecnológica y la cooperación social como factores esenciales para la supervivencia en entornos desafiantes.
Sin embargo, su desaparición también subraya la fragilidad de cualquier especie frente a cambios ambientales y presiones externas. En un mundo donde la humanidad enfrenta retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y conflictos sociales, los neandertales nos recuerdan que incluso las especies más resilientes pueden sucumbir si no logran adaptarse a tiempo. Su legado genético y cultural nos inspira a valorar la diversidad y a reconocer la interconexión entre las especies y los ecosistemas. El lugar de los neandertales en la historia de la humanidad. Lejos de ser un callejón sin salida evolutivo, los neandertales representan una rama única y valiosa del árbol de la humanidad. Sus logros culturales, su capacidad de resiliencia y su huella genética en los humanos modernos son testimonio de su importancia en nuestra historia compartida. Aunque se extinguieron como especie, los neandertales siguen vivos en nuestra genética, en los artefactos que dejaron atrás y en las lecciones que podemos aprender de ellos. Su historia nos invita a replantearnos conceptos como la superioridad evolutiva y a reconocer que el éxito de una especie no siempre se mide por su permanencia, sino por su impacto en el mundo. Con el avance continuo de la ciencia, los neandertales seguirán revelándonos secretos sobre el pasado, ayudándonos a entender mejor quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. La búsqueda por conocerlos no solo nos acerca a ellos, sino también a nosotros mismos, al iluminar el camino evolutivo que compartimos. De este modo, los neandertales permanecen como un símbolo de nuestra herencia común, un recordatorio de que somos, en última instancia, parte de una misma familia evolutiva que ha navegado las incertidumbres de la existencia a través de millones de años. La historia de los neandertales es una ventana al pasado y un espejo para el presente. Representan un ejemplo de perseverancia, creatividad y humanidad, incluso en condiciones extremas. Aunque ya no caminen entre nosotros, su legado perdura como una parte inseparable de nuestra propia historia, un recordatorio de los desafíos superados y las posibilidades futuras. Esta conexión, grabada en nuestros genes y en el suelo que pisamos, nos invita a valorar nuestro lugar en el vasto tapiz de la vida, recordándonos que la historia de la humanidad es también la historia de quienes compartieron el viaje con nosotros.